Buenas noches, quiero darles la bienvenida a todos en este espacio, sí, ya estamos en línea, como todos los miércoles, 8 de la noche, en nuestra sección Summit Talks, en la que tenemos invitados grandiosos. Y hoy, como todos los miércoles, tenemos un invitado de talla mundial. Pero antes de hablarles de nuestro invitado, les quiero dar a ustedes la bienvenida. Quiero honrarlos por estar aquí, por supuesto, porque en este momento ustedes podrían estar haciendo cualquier otra cosa en el país donde se encuentren, podrían estar durmiendo, jugando, trabajando, leyendo, pero han preferido estar en este espacio. Y por eso quiero honrarte, quiero darte la bienvenida. Ya sea que estés viendo esta entrevista, esta sección en vivo o la estés viendo en diferido. Por favor, a medida que te vayas conectando, cuéntame en dónde estás. Ya sabes que acá tengo mi aparatico, entonces voy a conectarme para leerte. Vamos a ver quiénes están conectando en este momento. A ver, vamos a ver quién está por aquí. Y, a ver, vamos a ver, ¿quién tenemos por acá? Empieza a subir nuestra audiencia, entonces quiero darle la bienvenida a Mónica, Moni Pulido. Hola, mi Moni, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos, por favor, denle manitos y corazoncitos si me están escuchando correctamente, si el sonido se está amplificando correctamente. Tenemos a Mauricio Castro desde Colombia, bienvenido Mauricio. A Judy Alexandra Castro desde Costa Rica. Hola, Judy, ¿cómo estás? Bienvenida, bueno, bienvenidos en esta noche. Y bueno, señoras y señores, por favor, hagan un acto muy bonito con la gente que los rodea y compartan este live a todas aquellas personas que en este momento están liderando equipos de trabajo y requieren que su gente sea más feliz y requieren tener métodos de liderazgo que les aporten desde la felicidad y desde la convicción. O si conoces personas que están trabajando y que su ambiente laboral tal vez no sea el mejor, el más óptimo, el más feliz o en el que estén fluyendo, porque sea cualquiera de los dos casos, el invitado de hoy nos va a hacer unos aportes grandiosos a partir de su experiencia. Estamos hablando de un hombre grandioso que lleva 22 años trabajando en el área de operaciones de una entidad financiera, pero lleva un poco más de 10 años, él ya nos lo va a aclarar, aplicando métodos de liderazgo que lo han llevado a crear estructuras que le han funcionado para poder inspirar a las personas de un área muy compleja para que se vuelvan felices haciendo lo que hacen, para que tengan automotivación, autonomía. Y este es un gran logro en su vida porque digamos que las entidades financieras, yo sé que tú las conoces, todos conocemos que las entidades financieras tienen la tendencia a ser estrictas, rigurosas, orientadas al número, pero él es un hombre que ha revolucionado la forma de liderar, que ha revolucionado los métodos tradicionales y han hecho que la entidad en la cual trabaja sea muestra de que la felicidad sí funciona para liderar. Y ha derribado los mitos de muchas personas que piensan que la felicidad laboral son fiestas únicamente o es relajo o otra cantidad de cosas, porque pues no es así. Entonces yo le quiero dar la bienvenida. A ver, ¿a quién más tenemos acá? Tenemos a Carla Gualberto, bienvenida. Ligia Sánchez, un besito. Pablo Narváez está desde Costa Rica. Bueno, me encanta tenerlos aquí, ya nuestra audiencia va subiendo, entonces quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Él se llama Juan Francisco Rego y en este momento le estoy dando la bienvenida en sala y me encantaría que sea él la persona que a través de sus historias nos empiece a contar acerca de estos métodos de liderazgo. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Samile, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Ay, muy bien Juan, muy bien. Bueno, en primera instancia, Juan, gracias por aceptar la invitación a este espacio. De verdad que para mí es un gran orgullo tener invitados como tú, que cada miércoles le dejan a nuestra audiencia una gran cantidad de valor, toneladas y toneladas de contenidos valiosos que nuestra audiencia empieza a aplicar a sus vidas y siempre les da mucho resultado en las áreas en donde se encuentran. Entonces, muchísimas gracias por tus conocimientos y de antemano por toda esta gran experiencia que vamos a tener esta noche. No, a ti por el contrario, muchas gracias por considerar que tengo historias para contar. Precisamente es parte de lo que hemos hablado y qué interesante es uno poder compartir sobre lo que es la experiencia propia. Así que muchas gracias de nuevo por tenerme en cuenta y tenerme presente y invitarme.
Bueno, Juan, para las personas que se están conectando en este momento, yo les quiero contar que yo conozco a Juan a partir de una experiencia laboral muy bonita que tuvimos en torno a un proyecto hermosísimo que se trataba de impactar a las personas desde su felicidad y desde sus sueños para que se conectaran emocionalmente con su trabajo y pudieran ser mucho más felices y por ende más productivos, pero desde la felicidad propia. Entonces tuvimos esa bella experiencia y entonces cuando Juan me dice que gracias por creer que él tiene historias para contar, es porque es que su humildad es muy grande, porque ustedes no se imaginan el tipo de líder que es él, pero ya se van a poder dar cuenta por los laditos y espero que podamos descubrirlo totalmente. Entonces, mi Juan, preséntate, cuéntanos quién eres y háblanos un poco de ti. Bueno, Juan Francisco Rego, soy colombiano. Hago referencia a que soy colombiano porque precisamente desde hace año y medio vivo en Costa Rica. Soy casado, vamos a cumplir 30 años de un matrimonio absolutamente espectacular. Tengo 3 hijos, todos ellos hombres. Hago siempre referencia cuando hago mis presentaciones, empezando por lo que es más trascendental en mi vida, que es precisamente mi esposa y mis hijos, es decir, mi familia. Eso es absolutamente trascendental y fundamental en mi vida. Desde el punto de vista profesional, soy ingeniero industrial. Llevo 22 años trabajando en la organización que actualmente me encuentro vinculado. La mayoría de ellos trabajando en áreas de operaciones, en operaciones masivas, con grupos de trabajo numerosos, importantes. Y desde hace año y medio, como ya lo mencionaba, tuve la oportunidad de aprovechar una oportunidad que se me presentó en la vida, una oportunidad laboral, y vinimos con parte de mi familia aquí a Costa Rica, aprendiendo precisamente de lo que significa vivir en un nuevo país, tener una nueva experiencia, tanto personal, familiar como laboral. Eso es en términos generales. Fantástico. Bueno, mi Juan, vamos a hacer algo, vamos a contextualizar a nuestra audiencia. Tú y yo sabemos el mérito que tiene liderar desde la felicidad en el área de operaciones, porque porque tú y yo conocemos, digamos, la dimensión, sobre todo, obviamente tú. Pero cuéntale a nuestra audiencia, por favor, ¿qué significa en términos de liderazgo, en términos de desarrollo, en términos de conexión y de cohesión? ¿Qué significa un área de operaciones? Es decir, ¿de qué estamos hablando en términos de talento humano y en términos también de felicidad y conexión humana? Es espectacular, es un tema espectacular cuando tú comprendes que a pesar de trabajar en un área operativa en donde eventualmente la expectativa es que las cosas sucedan de manera mecánica, que cuando tengo una solicitud, esta se procesa, se gestiona y genera una salida, que eventualmente empecemos a crear un concepto en el cual estamos hablando de personas máquinas, en donde lo que hago es proceso lo que me llegue y genero una salida. Pero cuando de alguna u otra manera tú, haciendo parte del área de operaciones, entiendes que las personas son las que trabajan, eso adquiere un significado enorme, porque cuando hablamos de personas quiere decir que hay emociones, que hay sentimientos, que hay sueños, que hay preocupaciones, que hay expectativas, que hay frustraciones, es decir, que hay un ser humano detrás de cada una de esas procesos o de cada una de esas actividades que se tienen que desarrollar, y que eso hace inclusive que sea absolutamente diferente un día al otro. Porque hoy yo me puedo levantar con unas emociones, mañana puedo tener otras, lo cual hace que sea un mundo absolutamente espectacular y dinámico desde el punto de vista de lo que significa trabajar precisamente en pro y con gente, así sea en un área como tal de operaciones, en donde digo que siempre hay una expectativa de que sean procesos repetitivos y mecánicos. Pero ojo, aquí estamos hablando de gente divina. Claro, es que precisamente, Juan, ya con el contexto que tú nos acabas de dar, es maravilloso poder ahora sí hacer un empalme para nuestra audiencia, y es que precisamente, digamos que el logro de los métodos que ha tenido Juan, ahora sí ya dicho desde su propia expresión, es poder transformar esta área que se supone que es mecánica, repetitiva, predecible, transformarla en un lugar de descubrimiento, de revolución, digamos que de redescubrimiento más bien, y en un lugar totalmente humano, en donde trabajan humanos, lideran humanos y viven humanos, entendidos desde la variabilidad del humano, y es completamente disruptivo.
porque, bueno, de las personas que están aquí conectadas, yo sé que varias personas han tenido la oportunidad de estar en el área corporativa, de trabajar en cualquier tipo de organización. Y nosotros sabemos que las organizaciones en el área operativa, sea la que sea, tienen la tendencia a evaluar a las personas únicamente por el número, únicamente por el logro, por el indicador. Entonces, definitivamente esto es lo que rompe los métodos que ha desarrollado Juan, y los mecanismos de comunicación con su gente son lo que rompe esa estática. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya para completar un poco el panorama de las personas que nos están viendo. Juan, cuéntame por favor, durante estos años que tú llevas, ¿cuánto tiempo llevas aplicando tus métodos primero? Exactamente cuántos años. Yo creo que es un tema que ha sido de evolución permanente. O sea, yo diría que en los 22 años que llevo trabajando he ido acumulando experiencia desde el punto de vista de lo que significa liderar un equipo de trabajo. Pero para poder ser un poco más específico a tu pregunta, yo creo que ya el tema de hablar de un método como tal, sobre el cual ya en función a mis experiencias y en función a mi conocimiento he estado trabajando, yo podría hablar de un tema de unos 10 años tal vez, en donde de manera específica he estado trabajando y posicionando un concepto claro respecto al cual el tema en el que hay un entendimiento respecto a que las personas son las que ejecutan las tareas y que son las que hacen que las cosas pasen, así sea en un área como tal de operaciones, volvemos al mismo punto. Es un tema con el cual he venido trabajando de manera permanente en ese posicionamiento y asegurando que esos resultados, porque los resultados se tienen que seguir generando. Sí, o sea, claro. No quiere decir que un área operativa bajo este concepto de trabajar desde el humano quiere decir que los resultados no son los importantes. No, por supuesto que son. Aquí el tema es que el enfoque del humano lo que te hace es permitir que esos resultados sean sostenibles en el tiempo, que esa es una gran diferencia. Puedo lograr unos grandes resultados, unos muy buenos resultados. La pregunta es cómo hacemos que sean sostenibles en el tiempo. Y la respuesta es desde el enfoque del humano, desde el entendimiento de cómo precisamente se logran esos motivadores para que las personas estén enfocados en esos resultados, generando esos resultados y que sean, una vez más, sostenibles en el tiempo. De acuerdo. Aquí hay cosas muy interesantes, Juan. Tú acabas de hablar de dos cosas que unidas tienen mucho sentido y me encantaría que pudieras ampliarnos este concepto. Acabas de hablar de motivadores y acabas de hablar de sostenibilidad en el tiempo. Y también dijiste algo acerca del concepto, que llevas desarrollando un concepto claro, es decir, que ya es sólido. Antes de que nos expliques ese concepto, Juan, ¿tú me puedes contar más o menos a cuántas personas has impactado a través de este concepto que tú has venido construyendo? Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en equipos y liderando equipos hasta de 1.400 personas hace unos 5 o 10 años, tal vez cuando empezamos con esto, entre 5 y 10 años. Son equipos masivos, en donde precisamente eso fue lo que me ayudó a mí a entender, podemos tener tantas posiciones y tantas expectativas y tantos comportamientos como personas pueden haber. Precisamente eso fue lo que me ayudó mucho a reflexionar sobre el tema de cuán importante es trabajar desde la esencia de la persona. Tema número 1. Tema número 2, uno de los paradigmas que empecé a trabajar, a romper desde el punto de vista del trabajo en las áreas de operaciones, es que normalmente nosotros estábamos acostumbrados a que todas estas actividades de motivación y los temas de desarrollo y de reconocimiento fueran para las áreas de ventas o las que tenían que ver de alguna u otra manera con interacción directa con el público. Y el punto fue, venga, pero ¿y por qué? Si finalmente nosotros también, digo yo nosotros en las áreas operativas, pues tenemos también las mismas expectativas, tenemos los mismos sueños, para hablar de lo que trabajamos tú y yo hace varios años. Hay muchas cosas que yo también quisiera desarrollar y muchas veces la gente de operaciones decía, no, pues si la única manera de yo poderlo tener es pasándome al área de ventas. Y lo que empezamos a trabajar fue, no. Hay situaciones o hay circunstancias en las cuales también podemos trabajar desde la operación y podemos generar esas campañas motivacionales que ayuden a la gente a enfocarse al resultado, a generar un compromiso hacia la organización, a buscar lo mejor de ellos para generar la mayor contribución como tal
para el negocio o para la operación de la cual tú hagas parte. Hay unas historias fantásticas, absolutamente emotivas, que se pueden contar cuando tú abres ese mundo del entendimiento respecto a lo que significa trabajar con gente. Yo tal vez no diría que es un método Juan Francisco o lo que se refiere. Hay muchas teorías, libros de liderazgo hay muchos. Yo leí varios libros de liderazgo, y finalmente lo que me encontré era el reto de llevar a la práctica todas esas teorías que uno lee en el libro, y es cómo lo hago y cómo lo llevo en la vida, cómo lo llevo a mi día a día, cómo mañana cuando llego a reunirme con un equipo de trabajo lo puedo hacer evidente. Entonces, cuando tú dices el método, es simplemente la manera en cómo yo he trabajado, la manera en cómo he interactuado con mis equipos de trabajo, precisamente para significar lo importante que es el entender que trabajamos con personas y que es a través de ellas y a través de los perfectos entendimientos de los motivadores que logramos que los resultados sean sostenibles, que era el punto que tú mencionabas en la pregunta. Sí, entonces ahorita vamos a hablar de los motivadores. Aquí ya tengo resaltada esa pregunta, pero antes de eso, Juan, tú dijiste, bueno, amigo, yo quiero que usted me presente como un contador de historias. Y yo dije, bueno, Juan es un contador de historias además porque es bien experiencial. Entonces, Juan, a mí me gustaría que tú nos compartieras una historia que para ti sea representativa en términos del impacto que ha causado este liderazgo que tú planteaste y que se vino expandiendo a través de tu organización. Una historia que tú digas como, ay, esta historia me encanta, es inspiradora. Hay una que para mí significó mucho y que la voy a relacionar con algo que mencionaba hace un momento, y es cuando veíamos nosotros en el área operativa que para las áreas de ventas se hacían estas convenciones, lo que nosotros allá en Colombia conocemos como las convenciones de ventas, que para aquellos que logren los mejores resultados entonces se van para un viaje y bueno, la pasan delicioso, y fiesta y reconocimiento y todo lo demás. La pregunta fue, bueno, ¿y por qué en operaciones no podemos tener algo similar? Y empezó todo este tema de qué debemos construir, qué podemos argumentar precisamente para, primero, evidenciar la significancia del impacto de nosotros como responsables de áreas operativas para el negocio, uno. Segundo, que nosotros al ser un área de ejecución generábamos precisamente ese impacto como tal para el negocio, y que bien por tanto valía la pena hacer un reconocimiento a los que mayor contribuían. Entonces empezó toda la estructuración de esa historia de contar por qué precisamente era importante tener una convención para un área operativa. Después de entender cuál fue el paso a paso que se tenía que desarrollar desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista administrativo y demás, finalmente pudimos hacer nuestra primera convención nacional de operaciones, y lo más emotivo fue el poder ver esas historias que hay detrás de cada persona. Cuando tú, por ejemplo, o cuando yo tuve la oportunidad como tal de cuando nos íbamos a montar en el avión, había gente que quería tomarse la foto con el pasabordo porque era la primera vez que iba a montar en avión. Absolutamente espectacular. O las personas que ya estando en la playa decían, yo no tenía y no creí que fuera a conocer el mar, y ahora ya voy a poder conocer el mar, y más haber estado en un hotel de estas características en donde todo está incluido y que todo eso es el resultado de mi trabajo. Entonces es fantástico precisamente como todas esas historias que se generan desde lo humano, y cuando se empiezan a desarrollar y cuando se empiezan a entender y el impacto que generan, es cuando precisamente podemos hablar de temas que son sostenibles en el tiempo. Entonces es ahí como se unen el precisamente generar esas oportunidades, esos entendimientos, esa oportunidad de darle a las personas que cumplen sus sueños, para que a través de
el cumplimiento de los objetivos corporativos, porque insisto que ahí están, con el cumplimiento de los objetivos personales, dan una mayor asegurabilidad del cumplimiento de los resultados futuros, sostenibilidad. Okay. Esa es mi historia más significativa, es espectacular. Eso a mí me marcó. Esa es una historia, además que está compuesta de microhistorias, porque para llegar allá el tema es que el impacto de cada persona, porque esto finalmente es una motivación. Ahorita Juan nos va a hablar de los motivadores, pero esto tiene todo que ver con el hecho con el hecho de conectar, pues lo que Juan acaba de decir, la vida, los sueños personales de alguien con la misión y los sueños institucionales, porque una institución también tiene sus sueños corporativos y se producen cosas maravillosas. Mira, Juan, esto es una fórmula, ¿sí? Yo no sé, pero por favor ayúdenme a decirle a Juan a través de los comentarios: Juan, escribe un libro. Juan, esto es una fórmula. Estas técnicas que se van descubriendo, bueno, y esto es algo que yo le quiero dejar a las personas que están en la audiencia, y que se los quiero recalcar, ya haciendo un paréntesis en lo que nos acaba de contar Juan, que es maravilloso, y es: miren, cuando ustedes tienen experiencia de largo tiempo en una cosa, Juan nos está contando que lleva 22 años en el área corporativa, de los cuales 10 ha empezado a crear o a construir un concepto que hoy por hoy es el que, digamos que es el que está transformando la cultura dentro de la organización donde él está. Y es una organización grande e importante, bastante grande, y pues obviamente no es como un tema menor. Pero entonces yo te quiero decir algo, tú que estás allá del otro lado de la pantalla: cuando tú tienes bastante tiempo, no necesariamente 10 años, pero sí has hecho cosas que te han funcionado, métodos, fórmulas, invenciones, por favor, de verdad, por favor, sácalos a la luz, porque tú no sabes en qué momento una persona que no ha transitado tu camino puede agarrar eso y volverlo luz, impactando a otras personas. Y esa es una forma como tú también generas impacto en otros sin darte cuenta, porque una cosa es cuando tú te sientas cara a cara con el auxiliar, con el coequipero, o con el equipo, o con la gran cantidad de personas, cuando tú estás cara a cara y finalmente tú los ves y sabes a quiénes estás impactando, pero tú no sabes cuando tú empiezas a expandir estos métodos o cuando empiezas a hablar de ellos, qué otras personas se pueden ver tocadas en el corazón. Entonces, todos los que me están viendo en este momento, por favor, pónganse la mano y consideren. Y si ustedes han desarrollado algo que les ha dado resultados, por favor, empiecen a hablar de ello, porque hay muchos oídos para escuchar y hay muchos corazones para llenar. En este momento en el que estamos en un revuelco mundial también es importante, de verdad, que hables, no importa desde el área que sea. Si tú estás en un área corporativa, pero tu experiencia ha sido superando rupturas amorosas, habla de eso, porque hay mucha gente que en verdad requiere lo que tú tienes para entregar. Cierro paréntesis. Bueno, entonces, aquí te voy a leer los saludos que nos están mandando porque están escribiéndonos bastante. Vamos a ver, tenemos conectada a Juliana Idarraga desde Colombia, a Carol Oviedo, a Yosmar Ojeda, tenemos a Luz Albeniz Guevara. Hola mi Luza. Mónica dice: ay, qué bello mi Juan, saludos. Francisco Rego, ay, don Francisco, bienvenido. Ana Lucía Bastos desde el departamento del Cesar. Jorge Hernández, mi Jorge hermoso, que también pasó por este espacio. Mi Moni dice: saludos a Juan. Fabiola Orrego Echeverri, lo admiro mucho. Jorge Hernández: Juan Francisco es el máster. Jenny Milena Urriago, aquí aprendiendo de ti y de los maravillosos invitados. Bienvenida, Jenny hermosa. Moni, así es, la magia del líder es la que rompe esa estática. Tenemos a Val CG, no, pues el nickname no sé quién es. Mónica Pulido: ¿recuerdas las convenciones? Puro talento, reconocimiento y flow. Y Mónica responde: ¡ay, sí! Esa historia es lo máximo. Allá estuvimos en Barú. Bello recuerdo. Los presentadores estrella. Ah, ya sé quiénes son los presentadores, no me diga más. Es hermoso. Luz Albeniz dice: hola nena, hola mi Luz hermosa. Juliet Medina: gran admiración para Juan. Medardo Orrego en Villavicencio. Desde Brasil, Carla Gualberto. Pablo Narváez desde Costa Rica. Francisco Orrego dice: gracias. Ay, fue mi chica, tenemos que hablar, señor. Carolina Castro: mi cuñis favorito. Carolina Castro, eres un ejemplo. Todos estos mensajes te los están enviando y bueno,
es maravilloso, maravilloso como todo el aprecio. Esto se llama cosecha, Juan. Cuando uno hace siembras tan bonitas en el corazón de la gente, uno a veces ni se da cuenta. Yo sé que, pues, ustedes conocen que Juan, pues, Juan es de verdad muy modesto para todo lo que hace, pero tú ni te das cuenta de todo lo que siembras en otros. Y luego ves sus sonrisas, ves los resultados y tú dices, ok, ¿a qué horas? Bueno, es que eso se lleva en la esencia. Entonces, ahora sí, querido Juan, cuéntame acerca de los motivadores. Esto es algo que me has dicho, que nos has contado desde que iniciamos, pero esto es algo que para ti ha sido clave, ¿verdad? En este proceso de impacto. Háblame de los motivadores y también cuéntanos un poco acerca de esos pasos o ese concepto general. Tú tienes unos pilares que son los que mueven la dinámica del liderazgo y los que han roto los patrones de la estática y de la mecanicidad. Entonces, háblanos de eso, por favor. Muy bien, muy bien. Sobre los motivadores. Todas las personas, ya lo mencionaba yo, tenemos sueños, tenemos expectativas, queremos que las cosas pasen en nuestra vida y eso básicamente se redunda en un concepto que son cuáles son los motivadores personales. Y este tema toca abordarlo desde dos puntos de vista. El primero como individuo, en donde es absolutamente importante que yo sepa qué es lo que me motiva. Y quiero contarles que esto no es un tema que se responde de buenas a primeras. Yo creo que es un tema que por lo menos a mí requirió que hiciera un proceso de reflexión profundo desde el punto de vista de lo que a mí me mueve, lo que a mí me mueve el piso, lo que a mí hace que me levante todos y cada uno de los días a trabajar y hacer que las cosas pasen en mi vida. Y es absolutamente determinante que una vez esos motivadores estén claros para mí como individuo, yo empiece a que mi proceso de toma de decisiones sea enfocado precisamente a esos motivadores, tema número uno. Y número dos, a viabilizar alternativas asociadas a esos motivadores. A ver si me explico. Entonces me voy a utilizar a mí como ejemplo. Voy a hablar de mis tres motivadores. Yo tengo, después de todo este proceso de reflexión, definí claramente tres motivadores en mi vida. El primero, que yo quería estar en una posición en la cual mi contribución como individuo fuera valorada para la compañía. O sea, que yo viera, ok, Juan Francisco Rego a través de lo que hace, a través de lo que gestiona, así es que como contribuye. O sea, yo no quiero estar en una posición en la cual no sintiera que en efecto le estaba generando algo a la compañía. Tema número uno, motivador número uno. Motivador número dos, a su vez yo quería recibir algo en compensación. Es decir, satisfacción. Primero contribución, segundo satisfacción. Es decir, que yo sintiera que estaba aprendiendo algo, que estaba recibiendo algo a cambio en función de esa contribución que le estaba generando o que le estoy generando a la organización a la cual estoy vinculado. Y tercero, que fue el que más tal vez me costó definir, es que al principio lo asociaba a un tema netamente monetario. Pero a través de procesos de reflexión y de precisamente entender que hago parte y pues, de una familia como tal, lo llegué a definir como un tema de bienestar familiar. Entonces yo lo que hago es, en todo mi proceso de toma de decisiones, siempre valoro esos tres motivadores cómo están. Esto es un tema que viene generado o motivado más por la contribución, por la satisfacción, por el bienestar familiar, y eso me ayuda a determinar un proceso adecuado de toma de decisiones. Y en función a eso, esos motivadores yo digo, bueno, ¿y cuáles son las posiciones o cuál sería lo que yo esperaría en mi carrera que pasara para que esos motivadores se dieran en mayor o menor medida? Y una vez tengo claramente esto identificado, ¿cómo viabilizo alternativas? ¿En dónde son las diferentes alternativas que puedo tener para poder hacer que eso suceda? Y una vez tengo esas alternativas definidas, ¿cómo las viabilizo? ¿Qué es lo que tengo que hacer mañana para que esas 3 o 4 alternativas sean algo que en verdad pueda suceder en mi vida? Entonces ese tema de los motivadores es un tema que parte de una definición de a dónde quiero llegar para poder llegar a un punto en el cual defina cuáles son las actividades que tengo que desarrollar mañana mismo, qué es lo que tengo que hacer. Y para concluir en este tema de los motivadores, eso, les decía que parte desde el punto de vista del individuo, pero al momento de liderar equipos de trabajo es absolutamente importante el desarrollar esa habilidad de entender cuáles son los motivadores de cada persona que conforma tu equipo de trabajo.
que son absolutamente diferentes, que son diferentes y que evolucionan inclusive durante el tiempo. Los motivadores de hoy de Juan Francisco son motivadores diferentes de los de hace 4, 5, 8 o 10 años. Entonces, en la medida en la que podamos como líderes tener esa facilidad, esa práctica, esa posibilidad de entender a tus equipos de trabajo qué es lo que motivas, tú puedes establecer un diálogo precisamente en cómo hacer para que esos motivadores se viabilicen y se hagan presentes a través de comportamientos en el día a día. Es un tema que para mí ha sido una base fundamental al momento de liderar equipos de trabajo. Y precisamente, y eso me va a dar la pauta para la segunda parte de la pregunta que me decías, y hablabas tú de los pilares, de temas que yo a través del tiempo también he logrado tener un convencimiento respecto a cómo hacemos que en el día a día nosotros como área, nosotros como equipo de trabajo podamos lograr una identidad personal. ¿Cuáles son esos comportamientos que nos deben definir como equipo de trabajo? Y esto fue algo que estuve trabajando hace algunos años, absolutamente espectacular y que marcó muchísimo de lo que pude desarrollar con el equipo de trabajo, y fue el tema de las 4 conductas. Varias de las personas que están conectadas, según las vi mencionando, van a decir, sí, Juan, las 4 conductas, porque era un tema precisamente de marca personal, de identidad, no solo asociado a Juan, sino al equipo como tal de trabajo, y desarrollamos un concepto hermosísimo asociado a que todo lo que nosotros hagamos debe ser una evidencia de la pasión con la que trabajamos, de la transparencia con la que trabajamos, del enfoque en la ejecución, que eso obviamente es una característica de un área operativa y de que finalmente somos un área que estamos al servicio de clientes internos o externos. Entonces digamos que esos 4 conductas fueron sobre las cuales nosotros hicimos un trabajo absolutamente intensivo para que fuera una característica de nuestro comportamiento como equipo de trabajo. Pasión, transparencia, ejecución y servicio. Esto es un tema maravilloso. Claro que sí, pasión, transparencia, ejecución o enfoque y servicio. Y en este caso tú lo has aplicado a nivel corporativo, Juan, pero si nosotros y todas las personas de la audiencia que nos están viendo ahora toman estos pilares y los trasladan a cualquier área de su vida, sean empleados, sean emprendedores, sean líderes de familia, estos mismos pilares o estos mismos, digamos que son 4, básicamente porque las columnas son 4 mínimo para que algo se sostenga. Entonces, si tú trasladas esto a tu área, a tus áreas de vida, vas a darte cuenta que también es un concepto funcional que te puede apoyar para establecer la funcionalidad de cualquier cosa que hagas. Entonces, esto está muy interesante, Juan. Y aquí sí nos están diciendo, Mónica está diciendo, sí, las 4 conductas. Ligia Sánchez está diciendo, felicitaciones, Misami, como siempre, qué buen tema con tan excelente invitado, muchas gracias. Y aquí Moni nos está recordando, pasión, transparencia, ejecución y servicio, me las aprendí, jajaja, menos mal, ¿no? Porque si no, habríamos perdido esa plática, Mónica, señorita. Bueno, entonces, ahora, Juan. si me permites hacer un comentario al respecto, Claro. digamos que son las 4 conductas que definimos o que definí yo en su momento para el área operativa según las características y las situaciones y el grado de madurez que teníamos. O sea, no quiere decir de que esto son las 4 conductas que deben ser replicables en todas y cada una de las operaciones, no. Hay que entender cuál es la realidad, cuál es la situación particular de cada una de las áreas a las cuales estamos vinculados, y que eso hace parte y que sea parte de la construcción de la propia identidad de cada persona, de cada líder. ¿Cuál es la marca que quiere dejar? ¿Qué es lo que quiere que se trascienda precisamente a través de la generación de comportamientos de los equipos de trabajo? De acuerdo, Juan. Y esto me lleva pues a pensar en la gran responsabilidad que tiene el líder de ponerse la camiseta, como decimos en Colombia, la remera, la polera, en otros países ponerse la 10 y empezar a conectarse de forma genuina con sus equipos de trabajo. Claramente esto es una actividad que requiere tiempo, dedicación, enfoque y método, porque comprender a las personas también requiere un método de escucha, métodos de conversación. Yo recuerdo que tú tenías unos espacios en los que compartías con tu gente, como que tomabas un café, hablabas con ellos y los conocías a profundidad. Claramente esto desde el lado del líder, los líderes que nos están escuchando en este momento, que son bastantes, estarán diciendo, ay sí, qué bonito, ay sí, qué chévere, nos encanta. Ahora,
vamos a verlo desde el lado del empleado, desde el lado del colaborador, porque parte de nuestra audiencia también son empleados que en este momento quieren hacer cambios en su vida o que a veces no se sienten tan bien con lo que hacen, y otros pues que sí son muy felices con lo que hacen, pero ¿tú qué le podrías decir, Juan, a una persona que te está escuchando y dice, wow, qué rico que mi institución fuera así, qué rico que mi jefe fuera como Juan y que nos comprendiera y que comprendieran los motivadores, pero está en un espacio en el que esto no es posible? ¿Qué mensaje tú le podrías dar a esta persona para que aún en medio de este espacio pueda empezar a crear contextos de mayor impacto, contextos de felicidad laboral? ¿Qué le podrías decir a una persona que está en esa condición? Hay una frase con la cual yo arrancaría esa respuesta y es: hay que hacer que las cosas pasen, no hay que esperar que las cosas pasen. Y eso es absolutamente determinante porque te coloca a ti como un actor activo y no pasivo frente a lo que pasa en tu vida. Es absolutamente importante. Hay que hacer que las cosas pasen, no esperar que las cosas pasen. Entonces, si yo estoy en un entorno en el cual creo yo que esas circunstancias no se pueden presentar desde el punto de vista de mis expectativas, de mis sueños, de mis alternativas, tengo dos opciones. O tomo el rol de víctima y es que aquí las oportunidades solo se le dan a las personas que están cerca, a las personas que toman las decisiones, es que aquí nunca me tienen en cuenta y demás, y quedarme en ese rol absolutamente de víctima. O tomar una actitud absolutamente reflexiva y decir, bueno, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo, que los otros están haciendo, que sí les está pasando a ellos? Y desde el punto de vista de esa reflexión entrar a determinar, bueno, ¿cuál es precisamente ese rol activo? Voy a pasar de ser pasivo a un rol activo para hacer que las cosas pasen en función a lo que a mí me motiva, que es conectando con el tema anterior. Entonces, el punto precisamente es que nada en la vida es gratis, que si hay algo que en tu vida está sucediendo que a ti no te gusta, es porque estás haciendo algo que está generando precisamente ese resultado. Entonces, cuando tú como individuo llegas a un entendimiento en el cual ves y valoras que todo lo que pasa en tu vida es el resultado de tus propias acciones, el mundo cambia. Como que, yo soy el dueño de lo que pasa en mi vida. Ok, esto está bien, porque entonces ya no paso de ser un tema en el cual soy una víctima de mi entorno a ser una persona que toma un papel absolutamente activo y empiezo a determinar qué son las acciones que debo hacer para poder hacer lo que dije al comienzo de la respuesta. Vamos a hacer que las cosas pasen y no esperar a que pasen. Tema número 1. Y tema número 2 es en todos los temas de desarrollo, organizacional, el principal actor en los temas de desarrollo es la propia persona. No puede ser excusa el hecho que no, es que en esta organización no se dan las oportunidades, no, es que en esta empresa las oportunidades tienen nombre propio, no, es que en esta empresa es muy poco lo que se presenta. No señor. Todo eso son argumentos y son taras mentales que nos ponemos para poder justificar el hecho de que no me estén pasando las cosas que yo quiero, las cosas que me motivan. Entonces, cuando yo ya entiendo que lo que me pasa a mí no es gratis, sino que es el resultado de mis propias acciones, esto se pone buenísimo, porque entonces es a donde yo puedo empezar a hacer que cosas que quiero que pasen en mi vida. Es interesantísimo. Yo quiero hacer aquí una acotación, Juan, y es que precisamente esto fue lo que te sucedió a ti. Tú estabas en un entorno duro en el que había una mecánica y tú rompiste esa mecánica, entonces tú hiciste que las cosas pasaran a través de la determinación. Entonces, si tú pudiste hacerlo y no porque tuvieras el cargo más influyente o porque sino porque tú empezaste a escalar, a hacer que las cosas pasaran y lograste generar un cambio, cualquier persona lo podría lograr desde su espacio personal, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Aquí te está saludando Fernando Guevara, Carol Oviedo, Make It Happen, Paula González, Evelyn Thompson, saludos Juan, Adri Picado desde Costa Rica, te están saludando. Muchas personas siguen saludándote, sigue aumentando nuestra audiencia, y qué rico pues que tengas, ya ahí están tus siempre saludándote, Juan, así es que muy chévere. No, y hay un tema que acabas de mencionar, y si me permites un comentario corto, y es todo este tema. Alguna vez me han preguntado, es que usted se ve que es súper inteligente, cosas de este tipo. No, nada. Esto
y siempre cuento una anécdota al respecto y digo, yo lejos de ser el más inteligente, por ejemplo en la universidad, yo tenía compañeros que con solo ver 3 ejercicios de integrales ya era suficiente para entender. Pues ellos tenían que hacer 3, yo hacía 10, pues porque me tocaba para poder entender. Entonces yo lo que llegué como a conclusión, y eso lo escuché alguna vez en un conversatorio, es que tarde que temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Entonces a mí me dijeran, ¿usted qué es lo que aplica? Es un tema de disciplina, esto no es un tema de inteligencia, es un tema de que llegan las ideas de la nada, es un tema de convicción, de compromiso, de disciplina, de hacer las cosas siempre bien. Es bien bonito, bien bonito. Tarde que temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Sí, maravilloso. Y bueno, así es, la constancia y la consistencia en lo que hacemos. Definitivamente no hay nada que nos lleve a resultados microondas, que es a lo que hoy en día estamos un poco acostumbrados en esta sociedad que está un poco inmediatista. Entonces tenemos que retomar las buenas costumbres de la constancia y la consistencia para ver resultados consistentes. Entonces esto es parte de la invitación que les queremos hacer. Y bueno, Juan, en este momento hay personas que están en un proceso de crecimiento, tenemos aquí también empresarios que están en un proceso de crecimiento, como de incubación de sus equipos de liderazgo y conformación de sus organizaciones. Tú tuviste un paso importante de estar impactando únicamente el territorio colombiano a estar en Centroamérica e impactar toda América Latina a través de esto que estás haciendo. Me gustaría, Juan, que me contaras cómo es esa experiencia de transformación, porque cuando nos entrevistamos tú me dijiste que había sido bien curioso y bien interesante, porque lo que ya tenías desarrollado en Colombia, lo que ya tenías, como decimos nosotros, esculpido, tuviste que volverlo a adaptar, a pesar de que todos somos latinos, hablamos español, salvo en Brasil, tuviste que generar una adaptación. ¿Cómo es ese proceso de adaptabilidad? ¿Y cuáles son los retos que se presentan naturales en el crecimiento? Entre más gente quieres impactar, ¿qué es lo que empieza a pasar dentro del líder? No, es un tema, esa historia es maravillosa, porque cuando yo llegué... ¿Aló? ¿Estás ahí? Estoy. Sí, acá estoy. Pues es interesantísimo porque, como tú dices, venía yo con una práctica y una ejecución de varios años ya al interior del área operativa, en donde fuimos construyendo con el propio equipo y desarrollando métodos y desarrollando planes de trabajo y desarrollando iniciativas y desarrollando este concepto de las 4 conductas, por ejemplo, los pilares como tal de lo que es una estrategia de tipo, de gente como tal. Y digo yo que uno de los aprendizajes grandísimos cuando llegué yo a Costa Rica, yo creí que era copiar y pegar. Bueno, simplemente lo que allá funcionó es simplemente, pues venga, aquí es exactamente lo mismo. Y la verdad fue un proceso interesantísimo de aprender que la realidad y las circunstancias que se tenían en este equipo es diferente del otro equipo. Y eso me implicó a mí precisamente espere, que usted no puede seguir de la misma forma con la que venía trabajando en Colombia. Usted tiene que tomarse el tiempo para entender cuál es esa realidad, cuál es lo que hay detrás de esa realidad precisamente del equipo al cual yo me estoy vinculando, y entender si esa fórmula, por ponerle entonces ese concepto, es algo que resulta viable para este nuevo entorno, para este nuevo equipo de trabajo. Y tengo que decir que en efecto yo llegué, listo, vamos a hacer esto y esto, y no, pero aquí la realidad que tenemos es otra, no estoy haciendo calificativos de buena o mala, simplemente es una realidad diferente. Entonces implica precisamente hacer espere, devolvámonos un poco, entendamos, leamos bien, estoy hablando de lo que yo estoy haciendo en este momento, y en función a eso estructurar y acomodar de manera diferente precisamente cómo podemos evolucionar en ese sentido, pero siempre teniendo el principio fundamental como eje, que es el hecho de trabajar con gente, que eso sí, puede ser gente en Colombia, Costa Rica, en Europa, en Asia, en América, en Norteamérica, en donde sea, el fundamento es exactamente el mismo, son personas las que están detrás, lo que tenemos que saber es cuál es esa realidad que está. Entonces es un tema interesantísimo, bellísimo, el precisamente tener este reto de implementar estilos o modelos de liderazgo dependiendo de cuáles son las realidades que se tienen en cada uno de los equipos a los cuales te vinculas.
modelo de liderazgo dependiendo de las realidades de cada uno del equipo, de cada equipo al cual te estás vinculando. Bueno, súper interesante, y este es un concepto que es acuñable cuando tú estás ampliándote en equipos de 10 personas a 20, a 30 o de una región a otra. Y bueno, te voy a hacer otra pregunta, pero antes de eso quiero preguntarle a nuestra audiencia. Quiero decirle a nuestra audiencia que en este momento pueden hacer todas las preguntas. Ya ustedes saben cuál es el tema que tenemos ahorita. Por favor, etiqueten a todas las personas que ustedes sientan que se pueden impactar con esta información. Recuerden que muchas veces la gente no necesita dinero de parte de ustedes, no necesita cosas materiales, sino solamente que tú le compartas la información correcta, porque a través de la información, una persona correctamente informada puede tomar mejores decisiones. Así es que etiqueta a las personas que tú creas que se pueden beneficiar y comparte este live para que muchas otras personas tengan estas herramientas. Y en este momento invito a toda la audiencia a que nos empiece a hacer preguntas. Por favor, aprovechemos a Juan, ya que lo tenemos en este espacio. Seguramente lo vamos a tener más adelante, pero hoy es hoy y hay que aprovechar. Entonces, los invito a que le hagan a Juan todas las preguntas que ustedes consideren que les van a aportar para su crecimiento. Entonces ahora, Juan, vuelvo a preguntarte una cosa. En términos del líder, ¿cuáles son esas habilidades que tú tuviste que acuñar para este momento de transición en el que tuviste que reescribir más bien adaptarte a esta nueva realidad? ¿Cuáles son esas características que tú como líder sientes que tuviste que acuñar, desarrollar o adoptar, para poder hacer esto con éxito, paciencia, mantenerte y volver a crecer? Es un tema siempre de escuchar mucho, de entender y de interactuar muchísimo con la gente para precisamente aprender cuál es la realidad que tiene ese equipo. Es absolutamente fundamental. Inclusive algunos de los retroalimentaciones que alguien del equipo me decía: sí, Juan, es que hay veces lo vemos que usted está muy metido en la oficina, metido en sus día a día, metido en las reuniones, y la gente quiere contactar y hablar con usted. Claro, porque yo tenía ya mi concepto, no, listo, esto es lo que se debe hacer y arranquen y allá vamos. No. Espere, es que la gente quiere tocarle la puerta y sentarse a tomarse un café, sentarse a hablar de esas realidades, sentarse a hablar y entender las expectativas. De esto no hemos hablado, pero es algo absolutamente potente, que es el tema de tener claras las expectativas. Desde cualquier concepto de liderazgo es absolutamente determinante tener claras las expectativas, y en función a ello empezar a trabajar, empezar a entender precisamente cuáles son las expectativas del equipo, cuáles son las expectativas de la organización, y precisamente cómo se van trabajando para que de alguna u otra manera se complementen las unas y las otras para lograr que los resultados sean sostenibles en el tiempo. Entonces es algo que precisamente el fundamento es escuchar y entender cuál es esa realidad, es saber cuáles son esas circunstancias, saber cuál es ese pasado que se tiene, de dónde venimos, cuáles son las circunstancias que rodearon cualquier situación que se hubiera podido pasar, para en función a ello empezar a construir. Eso, a construir hacia donde queremos llegar y hacia donde queremos evolucionar. De acuerdo, es decir, debemos ejercitar nuestra escucha desde el liderazgo, debemos ejercitar nuestra elasticidad hacia los otros. Claro, porque entendible, tú venías de un proceso en el que todo ya funcionaba de forma más dinámica, entonces como que es devolverte al inicio y vuelva y construya, pero de todas maneras sí te han funcionado las mismas fórmulas, solo que es un tema de implementación desde el inicio, de volver a crear cultura. Claro, porque tienen un fundamento, y el fundamento es, vuelvo y menciono, el entender que somos personas. Y saber que somos personas los que trabajamos implican sueños, expectativas, temores, preocupaciones, pesadillas, como lo quieras ver, emociones. Entonces ahí viene el tema de cómo precisamente desarrollar la suficiente inteligencia emocional, otro tema enorme para hablar de todo el mundo de la inteligencia emocional, precisamente para determinar cuáles son las acciones correctas y cuál es el planteamiento correcto para la realidad que tiene cada equipo de trabajo. O sea, esto no es una forma, lo que aprendí es que esto no es una fórmula copiar y pegar. Esto es una fórmula en donde hay un fundamento, y ese fundamento se tiene que adoptar en función a la realidad que se tenga al equipo de 4 vínculos que mencionaba exactamente hace unos minutos.
De acuerdo, Juan. Bueno, aquí te mandaron un mensaje, dice Juan Francisco de Huellas, un líder inspirador. Un abrazo grande desde la distancia. Eso te lo manda a decir Jorge Hernández. Algún día nosotros podríamos, deberíamos, we should to do that, hacer un mix de personalidades que tengan que ver con la felicidad laboral, como Jorge y tú, y tenerlos aquí en vivo a los dos y generar estos espacios como un foro, porque esto es muy enriquecedor. Vuelvo y te repito que tú no tienes ni idea a quién le llega el mensaje que tú impartes, pero para eso es que existen las redes sociales, que existe la internet, para poder impactar vidas, y nosotros nunca sabemos a qué corazón está llegando esta información. Entonces, en algún momento lo organizamos y lo hacemos. Bueno, tenemos aquí a Elia Andrés Martínez. Hola, mi Andrew. Juan Gaitán, que se acaba de conectar. Cindy Rojas, saludos, jefe, dice Cindy. Javier Antonio Rego Echeverri, saludos, mi hermano, un gran ejemplo. Entonces, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, pero me gustaría que por favor hicieran preguntas, porque, mejor dicho, aprovechen, hablen ahora o callen para siempre. No, las pueden hacer también después, pero qué bonito poder responderlas en vivo. Entonces, bueno, mi Juan, ya vamos a ir cerrando este espacio, y por favor, compártenos, Juan. Digamos que a nivel de Eduardo Villalobos, ay, perdón, aquí ya, bueno, voy viendo que salen los comentarios, entonces me desconecto. A nivel de visión, a nivel de expectativas, ¿tú cómo hiciste o cómo has hecho para, a pesar de los retos que te ha representado este camino, porque de primera mano sé, digamos, todas las variaciones algunas de las variaciones que tú has tenido en este camino de ascenso laboral, o bueno, en este camino laboral, ¿cómo has hecho tú a nivel personal? ¿Cuáles son esas habilidades personales o esos arraigos que tú has debido hacer para poder mantenerte y crecer, no obstante los obstáculos que has tenido, no obstante haber empezado en un área pues dura, mecánica, no obstante a estar, digamos, en procesos donde hay que amasar y amasar y amasar para que las cosas pasen? ¿Qué hay en ti que hace que tú sigas con el pie puesto en el acelerador? Yo lo respondería de una manera bien práctica, y es que siempre me enfoco en lo positivo, siempre. O sea, algo que conceptualmente he logrado atañar en mí, y es siempre empezar por lo positivo, siempre empezar en el porque sí. Y cuando ya tu mente de alguna u otra manera, de forma estructurada, empieza a enfocarse primero en lo bueno, en lo positivo, en el por qué sí, ay, cómo cambia la vida. No se trata de negar las realidades, de que hay cosas que son negativas, que hay cosas malas que pasan en el mundo, por supuesto. Pero son muchas más las cosas positivas que pasan en el mundo. Muchas, infinitamente más las cosas que pasan en el mundo. Y que son precisamente esas cosas que nos motivan bueno, sigamos adelante. Hay un problema. Bueno, para eso nos pagan, para resolver problemas. Por eso suelo yo decirle a mis equipos de trabajo, por eso se dice trabajo y no se llama vacaciones. Trabajo implica un esfuerzo, el resolver problemas. El problema no es tener problemas. El problema es no tener planes de acción precisamente para esos problemas. Pero cuando nos damos la oportunidad de abrir nuestras mentes, de abrir nuestros ojos, de poner atención a esas cosas que de manera permanente, a esas cosas positivas que de manera permanente están presentes en nuestra vida, ay, es fantástico, es fantástico. Y como que tú te relajas y dices, bueno, está bien, puede estar lloviendo, pero vamos a mirar a ver cómo precisamente podemos sacar algo absolutamente positivo. Pero es algo que tiene que salir de adentro, tiene que salir de cada uno de nosotros. Es decir, no, es normal que hayan más cosas positivas en nuestro alrededor que cosas que no lo sean tanto. Y si nos fundamentamos y si nos aferramos a ellas, precisamente nos va a permitirle pues, evolucionar y navegar el día a día de una manera más divertida, más pura vida. Voy a utilizar el concepto ya de la tierra en la cual vivo. Más pura vida, es un concepto nuevo para nuestra comunidad. Bueno, Juan, aquí ya nos hicieron varias preguntas. A ver, tenemos, ¿qué libro recomendaría Juan sobre liderazgo, o un libro que le haya impactado y por qué? Pregunta Carol Oviedo. A mí hay un libro
como les contaba al comienzo, yo leí muchos libros de liderazgo, muchísimos, y llegué a uno que me gustó muchísimo, que es Paradigma, que es básicamente que trabaja un concepto que es: para liderar hay que servir. Para liderar hay que servir. Y es un tema absolutamente fundamental, y es cuando la persona, el líder, se pone en función de su equipo de trabajo, de servirle a su equipo de trabajo para asegurar que tengan todo lo absolutamente necesario para que sean exitosos en el desempeño de su rol. Eso me pareció fantástico. La paradoja se llama La paradoja, es un libro absolutamente fantástico. Y ese lo leí hace mucho tiempo. Y el segundo libro que recomendaría, ese lo leí hace poco, son Los Cuatro Acuerdos. Buenísimo ese tema de los cuatro acuerdos. Por aquí está, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Sí, ese me encanta porque dice: sé impecable con las palabras, no tomes nada personal. El que más me gusta, y yo creo que aquí hay varios que van a decir hoy, sí, no hagas suposiciones, no supongas. Y el cuarto, haz siempre lo máximo que puedas. Ese tema de los cuatro acuerdos, a mí personalmente me marcó, y lo tengo como referencia. Sé cuidadoso con las palabras, haz lo máximo que puedas, no tomes nada personal y no supongas expectativas. Maravilloso. Bueno, Juan, gracias. Yo creo que aquí Carol puede ya está respondiendo a tu pregunta, Carol. Y dice Juan Pablo Rego Castro: ¿cómo lograr desde la perspectiva del empleado iniciar las conversaciones en torno a los motivadores con los líderes del equipo? Eso es muy interesante. Interesantísimo. Porque desde el líder, pues, es responsabilidad, pues, del empleado cuando hay que hacer que las cosas pasen. ¿Cómo se inicia esa conversación? Que hacer es establecer. Yo mencioné hace un momento el tema fuertísimo e importantísimo de las expectativas, y es: nosotros como empleados también podemos crear esas y abrir esos diálogos de conversación en donde yo me pueda sentar con mi jefe y decirle: ¿cuál es su expectativa en torno a esto? Ayúdeme a entender que en efecto esta tarea que yo estoy ejecutando, que estoy desarrollando, es lo que usted espera que se desarrolle. ¿Hacia dónde vamos? Yo tengo una expectativa diferente. Y es que muchas veces, y aquí voy a hablar de los cuatro acuerdos, suponemos que ya estamos alineados y que tenemos el mismo entendimiento respecto a lo que se tiene que desarrollar. Entonces yo a la persona que hace la pregunta, lo que le diría es: siempre ponga de por medio cuáles son las expectativas, lo que usted espera de mí, a riesgo de sonar reiterativo, a riesgo de sonar aburrido con el tema, pero siempre en cualquier interacción que se tenga con el jefe, bueno, lo que usted está esperando es que pase esto y que yo haga esto. No, lo que yo espero es otra cosa. Bueno, eso es otro mundo, y entonces la acción en particular que yo debo tomar es diferente. Sí, y eso desde algo tan específico como una tarea particular, hasta temas como tales de planes de desarrollo, hasta temas de planes de carrera, en donde yo le digo a mi jefe: es que mi expectativa es que quiero ser una persona que hace una contribución individual, y mi jefe de pronto está esperando que yo sea un líder de equipo, y resulta que si no se da esa conexión, si no se da esa conversación respecto al plan de carrera, cuáles son las expectativas de uno u otro, pues difícilmente se va a poder llegar a algo que resulte en una historia positiva para contar, en un plan exitoso. Mi respuesta entonces, para ser más concreto, es expectativa, la palabra mágica, expectativa. Tenemos claras las expectativas los unos y los otros. Está súper interesante además, porque si tú arrancas, a ver, es que también hablar con nuestros líderes es un tema que requiere tacto, porque finalmente, esto requiere tacto y requiere método. Entonces, arrancar hablándole al líder acerca de qué esperas tú de mí, le da pie al líder para poder abrir la conversación, que es lo que justamente nos están preguntando acá, y de ahí para allá empezar a inteligentemente tejer tú esperas, yo doy, yo ajusto y yo espero, y empezar a tejer esto, digamos, de modo tal que el líder vaya, digamos que los líderes por sí, el líder natural, la persona que está liderando, no siendo jefe, sino liderando, es una persona que las va a coger en el aire, va a leer lo que está sucediendo allí y seguramente va a hacer los cambios respectivos. Bueno, entonces,
A ver, vamos, ¿a quién más tenemos por aquí con preguntas? Vamos a ver la última pregunta para cerrar. Ay, tenemos varias. Señor, ilumíname, la pregunta correcta. A ver, dice, ¿cuáles son las cualidades que una persona debe trabajar y obtener para ser un muy buen líder? Saludos, Juan. Esa te la envía María José Ugalde. La principal cualidad para mí es la conformación de los equipos de trabajo, diría yo. O sea, es determinante conformar un equipo de trabajo que te complemente, que te aporte, que sean personas en las cuales te vengan a enseñar. Yo cuando busco a alguien para formar parte de mi equipo, busco que tenga una serie de competencias superiores a las mías en función al área en la cual esa persona va a estar trabajando. Entonces, si quiero a una persona que va a estar, qué sé yo, desarrollando la estrategia de comunicación del área, ok, tiene que ser un experto y me tiene que venir a enseñar cómo hacer una estrategia de comunicación. O sea, no quiero que venga a ejecutar lo que yo le digo, quiero que venga a contribuir para determinar cuál es la mejor manera de ejecutar. Y eso me parece determinante. Para responder a María José, el tema de cómo se conforman los equipos de trabajo es absolutamente fundamental. Todo esto para llegar a un concepto final, y es que yo considero que soy un líder exitoso en la medida en que no sea necesario para la ejecución del día a día. Yo considero que soy un líder exitoso en la medida en que no sea necesario para la ejecución del día a día. Que me puedo ir y las cosas pasen. En la medida en que yo no sea necesario, quiere decir que estoy haciendo mejor mi trabajo como líder. Súper, qué buen indicador ese, ¿ah? Porque al final de cuentas es porque ya empoderaste a tu gente, ya la gente está haciendo su trabajo de forma autónoma, tiene clara la visión y sabe lo que tiene que hacer. Entonces ese es un indicador maravilloso. Bueno, entonces, señoras y señores, muchas gracias por sus preguntas. Juan, vamos cerrando esta entrevista. ¿Hay algo final que tú le quieras dejar a nuestra audiencia? ¿Algunas frases, algún consejo o algunas recomendaciones finales? Sí, yo solo retomaría algunas y me dijeran después de esto qué me gustaría que la gente se llevara. Algunas de ellas serían: primero, hay que hacer que las cosas pasen. Sí, de acuerdo. No esperemos que las cosas pasen, tema número 1. La disciplina, tarde que temprano, vencerá la inteligencia. O sea, es un tema de compromiso con uno mismo. A la persona que más le solemos incumplir es a nosotros mismos. Entonces es un tema de compromiso, de responsabilidad con nosotros mismos. Los resultados son directamente proporcionales al esfuerzo. No esperemos tener resultados absolutamente grandiosos haciendo este mínimo de esfuerzo. Los resultados son directamente proporcionales al esfuerzo. Bueno, ya habría en otra serie, pero prefiero cerrar con esas. Bueno, señoras y señores, ya escucharon. Voy a leerte algunos mensajes de cierre que están aquí. Dice Olimpo Lozano Betancourt: qué gratificante escuchar a un hombre que, además de su excelente profesionalismo, es un hombre de valores, que irradia amor en lo que hace y siempre está al servicio de los demás. Muchísimas gracias a todos de verdad por sus comentarios. Dice Marta Carolina Sánchez: fue un líder y mi guía por 7 años, gran escuela, gran ser humano. Bueno, tenemos aquí de verdad bastante aprecio, bastante admiración por tu estilo de liderazgo, Juan, y eso es, mejor dicho, no necesitas tú hablar porque los resultados hablan por sí solos, Juan. Y yo de verdad que te agradezco mucho por estar acá y me encantaría tenerte de nuevo en este espacio, como estábamos hablando antes de la entrevista, porque hay algo que tú dijiste al inicio: voy a cumplir 30 años de casado, feliz matrimonio y tengo 3 hijos. Eres un ser humano consistente. Digamos que tiene que haber una conexión entre tu área familiar y tu área laboral, y eso es un tema que me encantaría que desarrolláramos, porque muchas personas sienten que eso no está conectado. Es decir, sienten que pueden tomar decisiones a la ligera a nivel laboral o a nivel familiar, y resulta que los resultados no son tan potentes como esperarían, porque sí hay una conexión en principios, en valores, y hay un impacto de un lado hacia el otro y del otro lado hacia el primer lado. O sea, siempre está como conectados. Entonces, luego sería muy importante y muy valioso desarrollar este concepto para que las personas que estamos en esta comunidad, las personas que disfrutamos de este espacio, podamos comprender cómo llegar a ese equilibrio y
cuáles son esas decisiones difíciles que a veces hay que tomar, pero que implican mantener ese equilibrio de vida, porque finalmente no es tan sencillo. Si fuera fácil, todos lo haríamos. Entonces, sería muy lindo que luego podamos desarrollar ese concepto. Juan, gracias por estar acá, gracias por todo el valor que nos agregaste, por darnos tus tips, tus secretos, tus tesoros, y porque yo sé que en alguna parte, bueno, primero todas las personas que nos estuvieron viendo y en alguna otra parte, personas que no sabemos, se están nutriendo de esta información y de este espacio que tú has enriquecido con tu experiencia. Entonces, de nuevo, mil gracias. Gracias a toda nuestra audiencia, a todas las personas conectadas. Gracias por enriquecer este espacio todos los miércoles. Como ustedes saben, 8 de la noche tenemos invitados. Ya se pueden dar cuenta de la calidad de invitados que tenemos en este espacio. Entonces, gracias por estar acá, gracias por recomendar también esta sección. Queremos que mucha gente disfrute de este espacio. No queremos ser tan cerrados, sino que bastantes personas se impacten con la información que está acá, que es gratuita, es de alto valor y es un espacio que con mucho amor nosotros detrás de cámaras y con el equipo de producción y con el equipo digital preparamos para ustedes, pensando en que tengan cada vez una vida más feliz, una vida más productiva y que empiecen a enfocar sus talentos, señores, por donde generen mayor impacto. Entonces nos vemos el martes en nuestro Facebook Live de Vocación y Productividad y el siguiente miércoles con un invitado también espectacular que nos va a hablar acerca de cómo crear diversas fuentes de ingreso aún siendo empleado, cómo lograr libertad financiera para poder decidir en dónde te quieres emplear. Entonces ya verán la publicación el día martes acerca de quién es nuestro invitado del siguiente miércoles. Gracias por estar acá. Por favor, despídanse de Juan Francisco y todas las personas que nos están viendo en diferido, por supuesto que recibimos sus preguntas y en la medida de lo posible, Juan Francisco o yo se las podremos responder. Gracias por estar acá. Gracias, Juan. Bueno, chao, que estés bien. Hasta luego. Chao, adiós a todos. Feliz noche. Abracitos y que sueñen delicioso. Y los que nos están viendo en diferido y es de día, que tengan un día grandioso. Chao, chao.